Sé parte de la generación sin límite, porque hablar y mensajear sin límite es tener más. Con los nuevos paquetes de Claro prepago sin límite, habla y mensajea ilimitadamente, como siempre lo soñaste. Además incluyen megas gratis para que pases conectado. Con $2 tengo ilimitado por 2 días, con 3 por 3 días. Y con mi paquete de 6 por 6 días ilimitado a todas las operadoras. Activa tu paquete enviando ilimitado al 5000. Únete a Claro y vive sin límite, porque Claro te da más. Hola amigos de la República, bienvenidos a Libre Expresión, este espacio donde exploramos los temas de derechos humanos y democracia en nuestro país. Hoy vamos a estar hablando sobre la pretendida disolución de la Unión Nacional de Educadores. Bienvenidos a todos ustedes. Bien, estamos con nuestros invitados, Rosana Palacios, Presidenta Nacional de la Unión Nacional de Educadores, la UNE, docente de educación primaria, dirigente sindical desde el 2001, presidenta del Fondo de Cesantía del Magisterio de Cotopaxi y miembro del Instituto Pedagógico Unionista. Bienvenida, Rosana. Y estamos también con Pablo de la Vega, consultor en derechos humanos, abogado y periodista. Es actualmente coordinador regional de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, coordinador del área de políticas públicas y derechos humanos del Centro de Documentación en Derechos Humanos, Segundo Montes Mozo, y secretario técnico ad hoc de la Mesa de Trabajo sobre Migraciones Laborales. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias, César. Bien, Rosana, el Ministerio de Educación la semana pasada envió un oficio a la Unión Nacional de Educadores comunicándole que se iniciaba el proceso de disolución de este sindicato, de esta organización que ha funcionado, si no estoy mal, desde el año 50. Cuéntanos cuáles son las razones que esgrime el Ministerio para esta pretendida disolución. Nos queremos agradecer y saludarte, César, muchísimas gracias. Esto nos permite dar una opinión frente al pueblo ecuatoriano de que hay una razón de voluntad política de parte del gobierno de Rafael Correa de eliminar a la organización social que le estorba. La UNE tiene personería jurídica justamente desde 1950. Pero surge del producto de la gloriosa de 1944. Entonces vamos a cumplir 72 años de memoria histórica, de derechos adquiridos que no lo puede eliminar o disolver un decreto, un acuerdo o un comunicado. En el comunicado, que para nosotros desde una lectura rápida jurídica, tenemos que no tiene motivación, no tiene fundamentación, no vemos cuál es el incumplimiento porque se cita una norma general que se puede decir que tiene demasiada ambigüedad y por lo tanto más bien creemos que es una desesperación en un momento que vive el régimen correísta de por primera vez un ministro es convocado a juicio político. Y la UNE ha sido hace 2 años que junto a la FESE solicitamos este juicio político al ministro por todo lo que significaba acercarnos a las finales del 2015, la política del plan decenal no se estaba cumpliendo y queríamos nosotros pues que se rinda cuentas de esto. Seguramente es por ello, pero ante todo hay una decisión del gobierno desde mucho antes y luego de la publicación del decreto ejecutivo 16, en donde prácticamente se recogió todo lo que contenía este decreto y era eliminar la organización social, era eliminar el derecho de libertad de asociación, porque entendemos que el gobierno cree que ya no es necesaria la organización porque a él le puede pedir cualquier cosa y él es capaz de dar a todo el mundo lo que pide. Justamente vamos a profundizar más adelante en la composición de los decretos 16739 y la legislación que existe actualmente sobre las organizaciones sociales. Pablo, bienvenido una vez más. Justamente el Comité de Derechos Humanos de Ginebra se había referido poco antes de iniciar la disolución de la UNE al tema de libertad de asociación. ¿Cuál es la lectura que tú haces de esas recomendaciones del comité y de los pronunciamientos que ha tenido a lo largo de estos años varios expertos, tanto de Naciones Unidas como de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
sobre la legislación que deben afrontar actualmente las organizaciones sociales del país. Primero decir que las organizaciones de derechos humanos acá en el país, en Ecuador y a nivel regional, nos preocupa profundamente este inicio de este proceso administrativo que pretende suprimir el ejercicio de un derecho, y ahí ya hay una serie de contradicciones de orden jurídico, ¿no? Las leyes, si reflexionamos sobre la jerarquía constitucional de las leyes, solo las leyes orgánicas regulan o establecen, digamos, mecanismos o procedimientos para el ejercicio de esos derechos. Y hemos sido testigos de cómo a través de una disposición administrativa se pretende suprimir la personería jurídica de un sindicato. Para nosotros, más allá de ser un sindicato, también vemos a los colegas que forman parte de la Unión Nacional de Educadores como una organización de defensores de derechos humanos. Y quiero explicar esto. La UNE durante años ha venido promoviendo el derecho al acceso a la educación, el derecho a la educación, a la calidad de educación. Y eso nos torna o le dota de una nueva característica que sería no solamente considerarles sindicalistas, sino considerarles defensores de derechos humanos. Nos llama la atención el hecho de que a pocos días de que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que es este órgano de supervisión de los tratados, de uno de los tratados internacionales de derechos humanos, a pocos días de haberse pronunciado y haber hecho recomendaciones y expresado sus preocupaciones concretas, un funcionario de carácter técnico de una cartera de Estado simplemente inicia un proceso administrativo en contra de todas estas recomendaciones que formula un comité de alto nivel como el Comité de Derechos Humanos. Tanto desde el punto de vista constitucional como de las obligaciones que el Estado ecuatoriano tiene por haber suscrito no solamente los tratados de derechos humanos en el ámbito de Naciones Unidas o en el ámbito de la Organización de los Estados Americanos, sino en el ámbito de la Organización Internacional del Trabajo, de proseguir empeñados con este proceso de carácter administrativo. Probablemente de aquí a corto plazo el Estado ecuatoriano tendrá que rendir cuentas ante la comunidad internacional y los funcionarios se verán abocados a procesos y a litigios internacionales de esta naturaleza. Simplemente para comentar en este breve segmento, decir que estas acciones equivocadas, no solamente inconstitucionales, sino que atentan contra las obligaciones internacionales, le van a generar responsabilidad internacional al Estado ecuatoriano. Y eso deben entender, en este caso, el señor Ministro de Educación y sus funcionarios. Rosana, tú habías participado pocos días antes en dos reuniones internacionales importantes. Uno fue justamente el examen al cual fue sometido el Estado ecuatoriano ante el Comité de Derechos Humanos que supervisa el cumplimiento del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, y el otro ante la Organización Internacional del Trabajo. ¿Crees que hay una represalia, una retaliación frente a esta participación de la UNE? Nosotros creemos que sí, porque en la Conferencia Internacional del Trabajo veníamos haciendo un seguimiento desde el 2014, que también fue convocado el Estado ecuatoriano a rendir cuentas sobre la aplicación del convenio 87 y 98. Fuimos a denunciar en la conferencia 103, luego en la conferencia 105 de 2016, para hacer un seguimiento, y hay varios pronunciamientos. Incluso en enero del 2015 asistió una comisión técnica de la OIT a hacer un trabajo sobre estas violaciones de libertad sindical, y hacen unas recomendaciones, y la Comisión de Aplicación de Normas en diciembre del 2015 le dice: señor Estado ecuatoriano, su responsabilidad frente a la UNE y a la queja que estamos haciendo seguimiento, le decimos que debe registre en la directiva de la UNE. En el comité de expertos, junto con la plataforma de los derechos humanos, que estamos muchas organizaciones, más de una veintena de organizaciones de defensores de derechos humanos, y compartimos lo que aquí se ha planteado, porque en inicio, en el 44, surge la UNE como necesidad de los docentes de defender sus derechos laborales.
su derecho al respeto a la profesión docente, una ley que los ampare. Iniciamos esa pelea en 1944. Pero cuando ya nos damos un salto cualitativo, cuando en nuestros estatutos y nuestros debates y nuestros congresos vemos que estamos vinculados a un derecho humano, el derecho humano a la educación de calidad, de educación plurinacional. Es ahí donde tomamos un nuevo rumbo de generar políticas públicas para que esto se cumpla para todos y todas. Ello disgusta al gobierno cuando la UNE ha tenido esta capacidad de unificarnos en unidad de acción con otros sindicalistas, con la Internacional de los Servicios Públicos, por ejemplo, para hacer la queja, y con la plataforma para ir a Ginebra al examen que tenía que pasar el Estado ecuatoriano. Pablo, como bien te señalabas en la pregunta anterior, muchas organizaciones, empresas de la plataforma interamericana se pronunció sobre el decreto 16 y luego sobre el 739. Y el caso de la UNE parece de manual, ¿no? Es decir, todos los peligros que se anotaban sobre este decreto, sobre la amplia discrecionalidad, ¿no es cierto?, que daba a la autoridad. El decreto 16 se cumple en el caso de la UNE. Primero, porque no le registran la directiva, le piden una documentación adicional para proceder a ese registro, y luego, pues, negándose, abriéndole el proceso de disolución. ¿Cómo lees este caso alrededor de ya el decreto 16 y el 739 que le vino a complementar al 16? En efecto, primero es señalar y recordar a la audiencia que hay un litigio constitucional que no ha sido resuelto. Hay, si no me equivoco, 3 o 4 acciones de inconstitucionalidad en la Corte, presentados por Pachacuti, por Recuarunari, por la Cucomitae y por la organización Fundamedios. Es un tema que está pendiente, entiendo que en el despacho de la jueza Ruth Pino Argote. Confiamos en que eso se destrafe de alguna manera. Sin embargo, a pesar de que desde nuestro punto de vista vemos que no hay voluntad política para destrabar ese litigio constitucional, creemos que debemos invocar la jerarquía de las normas constitucionales. Artículo 424, 425 de la Constitución establece una jerarquía y le otorga rango constitucional a los tratados e instrumentos de derechos humanos, que es algo importante. No solamente nos estamos refiriendo a los pactos o convenios que han sido suscritos, ratificados por los estados y aprobados mediante debates en el seno de la Asamblea o congresos, sino que habla también de los instrumentos internacionales de derechos humanos en general y gozan de jerarquía constitucional. Entonces ahí es cuando nosotros vemos estos cortocircuitos de los funcionarios de carácter técnico, de carácter administrativo, de obviar por un lado estos litigios constitucionales que están pendientes, pero por otro lado desconocer absolutamente el carácter mandatorio, preeminente, de aplicabilidad directa que tienen las normas y tratados internacionales. Quiero citar algo. Entre los instrumentos de derechos humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el pacto o la convención que regula los derechos de la mujer, el pacto que regula derechos económicos sociales, tienen dispositivos específicos que solicitan a los estados parte que tomen todas las medidas apropiadas para garantizar que las personas que se encuentren bajo su jurisdicción no sean objeto de malos tratos o intimidación por comunicarse con los órganos de fiscalización de los respectivos instrumentos. Y esto no solo se lo dice en el sistema universal, esto ya ha sido recogido en pronunciamientos de la Comisión, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, inclusive de probarse estas intimidaciones que es usual por parte de los estados cuando en ejercicio de sus derechos las organizaciones o las personas acuden a foros internacionales a denunciar presuntas violaciones a derechos humanos, estos elementos son claves y deben respetarse. Y me parece que al Estado ecuatoriano se le está pasando, sobre todo a estos funcionarios acá en nuestro país, se le está pasando por alto todo este tipo de obligaciones. Entonces, nos preocupa sobremanera el desconocimiento de las obligaciones del Estado, el desconocimiento, la compañera Rosana quizás puede profundizar en eso, del contenido del convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, y con esto concluyo,
que específicamente en su artículo 4 dice: las organizaciones de trabajadores y de empleadores no están sujetas a disolución o suspensión por vía administrativa. Lo dice un tratado internacional de derechos humanos. Yo no sé, firmado, suscrito, ratificado por el Estado ecuatoriano y con preeminencia jurídica sobre disposiciones que a nuestro juicio no tienen pies y cabezas, como esta acción administrativa firmada por un subsecretario del ramo. Rosana, antes de ir a la pausa brevemente, ¿nos puedes contar los antecedentes de la disolución? Porque evidentemente esto no se inicia antes de ayer, es una cuestión en la cual ya se venía presionando, acosando de alguna forma a la Unión Nacional de Educadores. Este último episodio arranca con la elección de la directiva que tú presides precisamente. Sí, este ataque y este acoso tiene coincidencia cuando el gobierno de Rafael Correa empieza a perseguir a la organización social que venía denunciando su derechización, porque nosotros sí tenemos que decirle que fuimos parte de un proyecto político, pero se derechiza y empieza a decir: ustedes me estorban. En el 2013 procedemos a nuestra elección de la directiva y en el noviembre de 2013, diciembre de 2013, presentamos como corresponde por parte del Tribunal Electoral, que tiene nuestros estatutos aprobados en el último año del 2012, y presentamos la documentación en diciembre del 2013. En enero del 2014 volvemos a ratificar ese envío, la solicitud, no nos responden, sino hasta cuando nos fuimos a la Conferencia Internacional del Trabajo, que ya anunciábamos asistir a la Conferencia 103 por este atropello al Convenio 87, de no registrar a la organización, y ahí nos responden el 12 de mayo. El 12 de mayo dice: ustedes no pueden ser registrados porque no cumplen el decreto ejecutivo 16. Fuimos a denunciar el decreto ejecutivo 16 en la comisión y luego no nos informan nada, y en febrero del 2016 ingresamos al sistema de registro de organizaciones y no tenemos representante legal definido, porque antes del 2016 teníamos a Mariana Pallasco como prorrogada, pero luego ya desaparece del sistema de registro. Aparecemos, es decir, simplemente desconocen al representante legal. ¿Y por qué les decían que incumplían el decreto 16? Porque teníamos que entregar, en el proceso electoral 2013, se acercaron a la votación universal, que es voto secreto de cada afiliado, y nos obligaban a entregar 60,000 nombres con número de cédula y apellidos de los que asistieron al proceso electoral. Eso era inusual para nosotros. Tenemos los padrones, pero además que eso ya había miedo, y los maestros les consultamos: tenemos que entregarles su información. Y dijeron: compañeros, no podemos entregar una información que va a ser utilizada para perseguir, para amedrentar, porque esa es una información que le corresponde al sindicato de tenerlo. Por ello, nosotros decimos que se violentó todo un proceso que ellos mismos se impusieron anterior, porque nosotros éramos anterior, nuestra elección era anterior a la vigencia del decreto 16, porque se elige en noviembre, pero se convoca en mayo, desde ese mismo año de elección. Correcto. Bien, vamos a una breve pausa y retornamos con más Libre Expresión. Sé parte de la generación sin límite, porque hablar y mensajear sin límite es tener más. Con los nuevos paquetes de Claro prepago sin límite, habla y mensajea ilimitadamente, como siempre lo soñaste. Además incluyen megas gratis para que pases conectado. Con $2 tengo ilimitado por 2 días, con 3 por 3 días, y con mi paquete de 6 por 6 días ilimitado a todas las operadoras. Activa tu paquete enviando ilimitado al 5000. Únete a Claro y vive sin límite, porque Claro te da más. La ley de comunicación y la persecución de parte del gobierno hacia los medios de comunicación ha traído como consecuencia
de que haya poca investigación realmente sobre los actos de corrupción. No se ha investigado a profundidad, es que no se investiga. Lo poco que sale, está saliendo hace ¿qué? Los últimos 2 meses en los medios de comunicación. Y eso rompiendo una barrera del miedo importante por la persecución a través de ciertos organismos. Más allá de quién la proponga, claro, es algo que debe generar, me parece a mí, un consenso nacional por encima de lo ideológico, porque este es uno de los grandes temas donde ser de derecha o de izquierda es absolutamente irrelevante. Lo único que hace falta para estar de acuerdo con este tipo de cosas es ser honesto y decente, nada más. Hemos visto ciertas anomalías que nos llevan a pensar que efectivamente hay actos de corrupción. Como tú bien señalas, no ha habido una investigación que te permita a ti decir, salvo ciertas cosas que han salido a la luz, pero hay un factor fundamental que deben de tocar, que es respaldar a la prensa. Porque la prensa independiente es realmente la que te ayuda a ti en este tipo de investigaciones. Establecer una contribución de 2 puntos adicionales sobre el IVA. Las noticias de último minuto, en vivo, en el instante mismo que están ocurriendo. Por laRepública.es. No es verdad el comunicado del Ministerio del Interior que dice que el traslado se produjo respetando los derechos humanos. De todo el texto del comunicado del Ministerio del Interior, yo creo que la única palabra que es verdad es traslado. ¿Cuál es la versión oficial? Precautelar los intereses y la integridad, mejor dicho, de estas personas. ¿Qué pasa en la realidad? La integridad de la vida de esas personas se ve amenazada por el mismo Estado, que además les quita dignidad como seres humanos. Que tengo la obligación moral como periodista de condenar y de denunciar a la sociedad ecuatoriana. No puede haber personas sin identificarse que estén tomando fotografías a quienes hacemos nuestro trabajo. Y eso también tiene que preocupar a la sociedad, porque no puede ser que con fondos públicos se financie eso. laRepública.es, un paso adelante en información. Entérese de lo último de noticias nacionales e internacionales, además de los deportes y todo sobre nuestros programas en línea. www.laRepública.es. No importa dónde se encuentre, estamos a un solo clic de distancia. Síganos también en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. laRepública.es. La mejor opción para estar informado en línea. Retornamos a Libre Expresión. Hoy estamos tratando acerca de la pretendida disolución de la Unión Nacional de Educadores, la UNE. Pablo, al final del segmento anterior, Rosana Palacio nos contaba un poco el proceso en el cual no se le ha registrado la directiva a la UNE. ¿Encuentras violaciones adicionales en todo estos 2 años de historia, digámoslo así, en el cual el gobierno o el Ministerio de Educación específicamente no ha registrado la directiva de la UNE y ahora inicia el proceso de disolución de la organización? Gracias, César. Quisiera retomar uno de los artículos del convenio 87 que me parece que es pertinente citarlo, el 7. La adquisición de la personalidad jurídica por las organizaciones de trabajadores y de empleadores, sus federaciones y confederaciones, no puede estar sujeta a condiciones cuya naturaleza limite la aplicación de disposiciones anteriores que tienen que ver con el ejercicio del derecho a la libre asociación. Estos dispositivos, insisto, son mandatorios y no entendemos cómo el Estado ecuatoriano insiste en sobreponer, superponer una acción de carácter administrativo sobre normas de esta naturaleza. Ese es un elemento. El otro elemento que nos preocupa, y ya
ha sido advertido por varios relatores, el relator de defensores de derechos humanos, el relator a la libertad de asociación y reunión pacífica, que dicho sea de paso tiene pendiente una visita desde hace casi 3 años que el Estado ecuatoriano no le permite venir. Han expresado profundas preocupaciones y con recomendaciones puntuales a los estados sobre estas campañas sistemáticas de deslegitimación, de descrédito en contra de las organizaciones, de las asociaciones y sus dirigentes sociales. Ese es un tema que obviamente afecta el ejercicio de los derechos consagrados fundamentalmente a defensores. Y yo insisto en este tema porque más allá de ver a quienes forman parte de la Unión Nacional de Educadores como sindicatos o sindicalistas, mejor dicho, los vemos como defensores de derechos humanos. Y ahí estamos quizás a las puertas de exhortar a la Unión Nacional de Educadores a que haga el ejercicio de otros derechos que son consustanciales, bajo el principio que los derechos humanos son universales, interdependientes, no se afecta a un solo derecho. Cuando se afecta a un derecho, se afecta a todo el entramado, todo el catálogo de derechos humanos que los propios estados han ido creando. El derecho a la protesta, el derecho a la resistencia consagrado en nuestra Constitución, que es un derecho constitucional, el derecho a recursos efectivos, que me parece aquí clave, y yo siento que este acceso a los denominados recursos efectivos habría que ver el comportamiento ya en este litigio administrativo, el comportamiento que tienen las autoridades del Ministerio de Educación, pero sí vemos preocupación respecto al acceso de derechos concretos. Yo me permitiría exhortar nuevamente al Estado a que abra las puertas de los procedimientos especiales. Durante el mandato del canciller Heinz Meller, él suscribió una carta permanente y abierta a todos los expertos de Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos a que visiten el Ecuador cuando a bien tuvieren. Es una carta donde fijaba una posición de Estado. Le hacemos una carta que además ha sido citada por los funcionarios del actual gobierno. Por favor, es un mecanismo que está ahí. Entonces lo que quisiéramos es que los relatores puedan venir y escucharle al Estado, pero también escuchar a las organizaciones sociales y en este caso particularmente a la UNE. Le planteamos, le exhortamos a nuestro canciller a que dé el beneplácito para que el jurista de Kenia, Maina Kiai, quien ha expresado su interés de visitar el país hace 3 años, venga al país y converse. Si las autoridades consideran que están obrando en derecho y de acuerdo a las normas constitucionales, pues abra las puertas a los expertos internacionales. Un último comentario, Pablo, sobre este asunto de pedir los datos de los 60.000 maestros que votaron para el registro o para elegir la directiva de la UNE. ¿No hay ahí también una violación de derechos en el sentido de que el gobierno pida los datos de quienes conforman la Unión Nacional de Educadores y de quienes votaron además para elegir a la nueva directiva? Tendría sentido si las instituciones del Estado que por mandato de leyes secundarias tienen que registrar a sus socios pidan la nómina de la directiva, que es lo que suele hacerse. Pero sí nos llama la atención que se pida la nómina de todos los miembros y afiliados a una organización, afectándose probablemente el derecho a la privacidad, a la reserva, a mantener esos datos bajo custodia. Habría que explorar incluso la posibilidad de una acción de habeas data para proteger el derecho de los ciudadanos y de los afiliados a los sindicatos, en este caso a la UNE, de mantener esos nombres en reserva, que es un derecho también garantizado por la Constitución y por las normas y estándares internacionales. Rosana, el momento en que se emitió la alerta sobre la disolución de la UNE el pasado viernes, enseguida saltaron partidarios del gobierno señalando que cómo se podía defender a una organización que había destruido la educación. ¿No es cierto? Ese era el término que utilizaban, una organización que tiene un perfil político, ¿no es cierto?, y que no cumple sus fines para los cuales fue creado. Este tipo de ataques han sido reiterados. ¿Qué responder frente a esos ataques? Permanentemente a la UNE se nos ha acusado de ser sinónimo de un partido político,
Nosotros hemos dicho que un partido político además está extinto, perdón. Está extinto, así que ya lo eliminaron. Nosotros hemos dicho que jamás han podido demostrar eso. La UNE es una organización de masas, una organización que se dedica a defender la educación pública como derecho humano y la profesión docente. En ese camino tenemos 100.000 afiliados a la Unión Nacional de Educadores que tienen diferentes formas de participar en partidos políticos. En nuestras filas tenemos maestros de Alianza País, pero es que es su derecho de participación en un partido político, porque se hace cumplimiento a lo que nosotros planteamos, el respeto a la decisión de quién es, a dónde quiere pertenecer en esta línea partidista. Pero la UNE no es un partido, no nos han podido demostrar más que en eso de satanizarnos y de vincularnos permanentemente a un partido que lo eliminaron ellos mismos. Luego, la cuestión de querer decir que somos responsables de la educación. Hemos demostrado varias veces todo el tiempo, la noche neoliberal que plantea el propio gobierno en su discurso de izquierdoso, pero que también aplica lo mismo, porque los neoliberales nos dijeron que éramos responsables de la cuestión educativa. El gobierno está 10 años dirigiendo la educación en este país y nos siguen acusando que somos responsables de la debacle y de la crisis educativa. No hay cómo, porque la UNE no tiene ministro de educación, la UNE no tiene un solo funcionario en el país en la cartera del Estado como unionista, como docente unionista. Quienes están en esos espacios son docentes que tienen un apego y tienen esa posibilidad de estar allí, pero no tenemos un dirigente unionista que esté en un distrito, en un circuito. Entonces, ¿cómo podemos ser responsables? No hemos hecho los textos, no somos responsables de cambiar el currículo, no somos responsables de la política de inversión. La política de inversión tiene responsabilidad del Estado. El pueblo ecuatoriano en el 2006 le ordenó, tácitamente le dijo, esta política, esta decisión nuestra en la consulta popular del 2006, esta consulta nuestra tiene que convertir, este resultado, la consulta tiene que convertirse en política de Estado. No importa el gobierno que esté, tiene que ser política de Estado, y esa es la inversión, la capacitación, profesionalización, la matrícula, el acceso, ya no más pérdidas de año. Y todo esto se lo dio hecho un plan nacional que fue discutido desde el 2000, con todo lo que venía pasando con el levantamiento indígena, con las luchas sociales y todo lo que veníamos planteando. El Consejo Nacional de la Educación no funciona. Solo funciona el ministro, no el Consejo Nacional. Entonces no somos responsables, le hemos planteado estos elementos permanentemente. Bien, Pablo, ¿esto se puede considerar una amenaza a todas las organizaciones sociales del país, no solamente a la UNE de forma puntual? Una idea antes que se me escape, quizás resaltar el papel de la UNE en sus años de vida como una organización que defiende y promueve la educación laica. Recordemos el artículo 1 de nuestra Constitución, un Estado constitucional de derechos, justicia, unitario, soberano, intercultural, plurinacional y laico. La pregunta que nos deberíamos hacer es, ¿vivimos en un Estado laico? ¿Le interesa a la institucionalidad pública sostener una organización, un sindicato que ha promovido una educación laica en el país? ¿O quizás estamos viviendo un estado confesional? Yo simplemente lo dejo como una reflexión. Y en torno a tu pregunta concreta, si me repites, por favor. Sí, no te preguntaba si se puede considerar esto como una amenaza a todas las organizaciones del país. Pues sí, nosotros vemos que los estados suelen utilizar este tipo de mecanismos como mecanismos de disuasión frente a la organización social, a la organización popular. Y el efecto es pernicioso, pues genera desmovilización social, rompe el tejido social, rompe la solidaridad de otros sectores, los calificativos, el descrédito, obviamente mina la capacidad de respuesta de la sociedad frente a un hecho que de antemano lo califican como injusto. Ya el tema jurídico viene a otro plano, pero
tiene profundas repercusiones en el tejido social, en nuestro medio, en nuestra comunidad. Rosana, y al final del día, ¿de qué les acusan? Porque he leído atentamente el documento de disolución y claro, citan el artículo 22 del 739, ¿no es cierto?, párrafo 7, pero esa causal es absolutamente abierta, ¿no? O sea, puede ser cualquier cosa. Es incumplir, ¿no es cierto?, las normas de la Constitución, las leyes, etcétera, etcétera. Pero ¿de qué les acusan? ¿Por qué están incumpliendo las normas? Frente a esa, la última parte de este comunicado, que son 2 hojas, la primera hoja se ratifica en que yo tengo, o sea, el funcionario, yo tengo la capacidad de disolverlos, de aprobarlos, de registrarlos. Eso insiste en toda una página del comunicado. O sea, les disuelvo solamente porque tengo la potestad. Eso Entonces es todo. Se mantiene y se ratifica una y otra vez. Yo tengo la capacidad de disolverlos. Y le preguntamos, ¿de qué se nos acusa? Pues busque y acúsese usted mismo y haga descargo, porque yo tengo la capacidad de disolverlos, no de ubicar el delito, la contravención, la norma el artículo de la norma. Si es la Constitución, bueno, eso es para nosotros, yo no soy abogada, pero es para fundamentar, para que el acusado pueda defenderse. Caso contrario, queda en la indefensión. Pues, ¿de qué me defiendo? Voy a leer los 444 artículos, las otras normas, las leyes. ¿Cuántas leyes? ¿Cuál ley hemos planteado? Porque al último dice, y este reglamento. Entonces voy a leer todo el reglamento y poder dar una respuesta, poder darle una prueba. Entonces, ¿cuál de esos 444 artículos de la Constitución violamos? ¿Cuál? O sea, aquí en este país al acusado se le dice, investigue usted qué incumplió y luego responda. Perfecto. Bueno, vamos a una breve pausa y retornamos con el segmento final de este Libre Expresión. Sé parte de la generación sin límite, porque hablar y mensajear sin límite es tener más. Con los nuevos paquetes de Claro prepago sin límite, habla y mensajea ilimitadamente, como siempre lo soñaste. Además incluyen megas gratis para que pases conectado. Con $2 tengo ilimitado por 2 días, con 3 por 3 días, y con mi paquete de 6 por 6 días ilimitado a todas las operadoras. Activa tu paquete enviando ilimitado al 5000. Únete a Claro y vive sin límite, porque Claro te da más. Establecer una contribución de 2 puntos adicionales sobre el IVA. Las noticias de último minuto, en vivo, en el instante mismo que están ocurriendo. Por larepublica.es. No es verdad el comunicado del Ministerio de Interior que dice que el traslado se produjo respetando los derechos humanos. De todo el texto del comunicado del Ministerio del Interior, yo creo que la única palabra que es verdad es traslado. ¿Cuál es la versión oficial? Precautelar los intereses y la integridad, mejor dicho, de estas personas. ¿Qué pasa en la realidad? La integridad de la vida de esas personas se ve amenazada por el mismo Estado, que además les quita dignidad como seres humanos. Que tengo la obligación moral como periodista de condenar y de denunciar a la sociedad ecuatoriana. No puede haber personas sin identificarse que estén tomando fotografías a quienes hacemos nuestro trabajo. Y eso también tiene que preocupar a la sociedad, porque no puede ser que con fondos públicos se financie eso. La ley de comunicación y la persecución de parte del gobierno hacia los medios de comunicación ha traído como consecuencia
de que haya poca investigación realmente sobre los actos de corrupción. No se ha investigado a profundidad, es que no se investiga. Lo poco que sale, está saliendo hace ¿qué? Los últimos 2 meses en los medios de comunicación. Y eso rompiendo una barrera del miedo importante por la persecución a través de ciertos organismos. Más allá de quién la proponga, claro, es algo que debe generar, me parece a mí, un consenso nacional por encima de lo ideológico, porque este es uno de los grandes temas donde ser de derecha o de izquierda es absolutamente irrelevante. Lo único que hace falta para estar de acuerdo con este tipo de cosas es ser honesto y decente, nada más. Hemos visto ciertas anomalías que nos llevan a pensar que efectivamente hay actos de corrupción. Como tú bien señalas, no ha habido una investigación que te permita a ti decir, salvo ciertas cosas que han salido a la luz, pero hay un factor fundamental que deben de tocar, que es respaldar a la prensa, porque la prensa independiente es realmente la que te ayuda a ti en este tipo de investigaciones. larepublica.es, un paso adelante en información. Entérese de lo último de noticias nacionales e internacionales, además de los deportes y todo sobre nuestros programas en línea. www.larepublica.es. No importa dónde se encuentre, estamos a un solo clic de distancia. Síganos también en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. larepublica.es, la mejor opción para estar informado en línea. Retornamos a Libre Expresión. Estamos hablando en esta ocasión de la disolución de la Unión Nacional de Educadores, de la pretendida disolución. Y lo hacemos no solamente porque se trata de una organización antigua, una organización histórica del país, sino porque afecta el derecho de todos, el mío, el de usted, el de sus hijos, el de su entorno, el de todos los ecuatorianos, a asociarnos libremente, a asociarnos, a reunirnos y que el Estado respete ese derecho. Pablo, en el segmento anterior finalizábamos señalando que no hay claridad en la acusación a la Unión Nacional de Educadores. Tú también debes haber revisado el escrito que envía el Ministerio, y ahí en realidad hay una causal absolutamente abierta, no se señala con precisión de qué se le está acusando a la Unión Nacional de Educadores para proceder a este hecho tan grave como es la extinción jurídica, la muerte jurídica de una organización. Sí, en efecto, el documento enviado por el subsecretario Fernando Llanes tiene algunos vacíos, no solamente que invoca una presunta causa absolutamente difusa que se presta a varias interpretaciones, sino que, como la presidenta de la UNE señalaba acá, insiste de manera reiterada que es la autoridad competente para disolver las organizaciones sociales. Y decíamos en el intermedio que la competencia para regular el ejercicio de un derecho a asociarse pacíficamente debe provenir de una ley, y de una ley orgánica, que es el rango que la propia Constitución ha establecido. Entonces, esta insistencia a invocar la competencia para disolver organizaciones es gravísima desde el punto de vista jurídico, e insisto, le está dando más que argumentos a la defensa y sobre todo a los órganos de supervisión, a los órganos de vigilancia del cumplimiento de los tratados, para que nuevamente el Estado ecuatoriano sea observado por este procedimiento irregular y atentatorio a derechos consagrados en tratados internacionales. Yo insisto en la necesidad de que este proceso sea llevado a la tribuna internacional, sea sometido al escrutinio internacional, y probablemente el Estado ecuatoriano tendrá que presentar sus descargos, y esperemos que no entre también en la descalificación de estos órganos internacionales que no tienen ningún tipo de compromiso político con el Estado ecuatoriano, más allá de vigilar el cumplimiento de las obligaciones que el Estado ecuatoriano voluntariamente se ha comprometido a cumplir al suscribir estos tratados ante la comunidad internacional. Correcto.
Justamente, Rosana, ¿cómo han planteado la defensa de la Unión Nacional de Educadores, considerando que, para comenzar, no hay acusación clara, ustedes no saben de qué les acusan? En un comunicado de prensa se señala que es por el no registro de la directiva, pero un comunicado de prensa no es un documento oficial. El documento oficial es el que ustedes han recibido y ahí no se detalla ninguna acusación en particular. En particular no, inmediatamente luego de conocer este comunicado que llegó al edificio, a la Casa del Maestro, nos propusimos dar dos respuestas. Como conocemos, una es la respuesta jurídica, la vamos a hacer en el término que dice el artículo 28 de la Ley de Modernización del Estado y también que invoca el comunicado, en esto de ver cómo no tiene motivación, no tiene fundamentación, no sabemos de qué se nos acusa. Hemos conversado con abogados amigos, porque de la UNE fue retirado todo el equipo de abogados que teníamos, ¿no? Que habíamos parte de esa asfixia económica, la asfixia fue brutal y ha sido brutal. Hemos estado, como aquí se planteaba, en un proceso de resistir todo el acoso de lo que fue desde el 2009, agosto del 2009. Entonces, y la otra respuesta, esta carta o esta respuesta la está preparando un equipo de abogados que conocen mucho tema, han participado, por ejemplo, cuando se atacó a Fundamedios, se pretendió eliminarla. No pudimos, creo yo, en esta unidad de acción de mejor manera defender a Pachamama, que fue disuelta. La sede de la CONAIE, que también fue amenazada de ser quitada, también la enfrentamos con la unidad de los trabajadores y de los pueblos. Y la segunda opción que tenemos es la respuesta política. Inmediatamente las provincias han empezado a sostener estos espacios de libertad de expresión que todavía hay en las provincias y en medios de comunicación, que cumpliendo la ley, pero también que no se someten al poder, ¿no? Y que nos dan la posibilidad de esclarecer frente a la opinión pública qué es lo que hacemos como UNE, pero también que es atentado contra la libertad de asociación. Hemos emitido ya las cartas a la Organización Internacional del Trabajo, haciendo un seguimiento como lo hemos venido haciendo con la Internacional de Servicios Públicos, la Internacional de la Educación. Hemos solicitado la solidaridad y las cartas que sean enviadas al Ministerio de Educación, al propio gobierno, de la preocupación que tienen los sindicatos internacionales, como el Sindicato de Canadá, la Red CEPA, la Red Estrado. Entonces ellos están haciendo ese trabajo y a esto vamos a enviar una carta de solicitud que venga un relator, un tratamiento especial que se tenga que hacer y poder alertar a la comunidad internacional. La nacional haremos todo lo que tengamos que hacer, vamos a ir a pedir la intervención y su pronunciamiento del defensor del pueblo. En todas las provincias vamos a hacer esto porque la UNE tiene infraestructura en todo el país, en todas las 24 provincias del país. Y aquí queremos decir que cuando ya nos descabezan, prácticamente en febrero de 2016, cuando el registro no aparece con el representante legal, porque ahí plantean no definido, hicimos un congreso extraordinario con 1.000 docentes delegados del país. Y este congreso determinó un estatuto, aprobó una directiva provisional que haga el trámite para poder registrar el estatuto y proceder a nuevas elecciones, que ya nos convocábamos con un trámite normal en estos meses, pero hasta el momento no hemos tenido respuesta. Lo entregamos, el desarrollo del Congreso fue el 14 de mayo del 2016 y la entrega de la documentación ahí sí completa, porque los delegados firmaron, entregamos copia de cédula, sus datos, todo lo que requiere según el pedido de ellos mismos. Entonces, el artículo 14 del 739 más o menos recoge estos pedidos, estos requerimientos. Entonces, es decir, la UNE empieza de cero cuando hace un congreso extraordinario, autoconvocado por 1.000 y con presencia de 1.000 docentes, y sus firmas están en el Ministerio de Educación desde el 30 de junio de 2016.
No hemos tenido respuesta. ¿No? En el estudio que dice en la parte primera del comunicado, dice que han estudiado el expediente de la UNE, pero no estudian completamente porque no encuentran, cuando aprobó el señor Raúl Vallejo en el 2012 la reforma a los estatutos y la directiva, en el 2012 la aprobó, 2 años después de haber elegido, o sea, ya empezó el acoso, porque fue elegida en 2010, nos elegimos nosotros para cada 3 años. No existe reelección en la Unión Nacional de Educadores, pero en este momento hay un contexto como medio complicado y procedemos a irnos a cero sin olvidar nuestro recorrido histórico, pero para hacer a través de un congreso. No nos responden. Entonces hoy, no sé qué estarán esperando y nos dicen les vamos a disolver, violentando toda norma internacional, como se dice aquí, que es de suscripción voluntaria de un Estado. Nosotros decimos que en esta respuesta política también es una desesperación, porque nos ratificamos que la UNE plantea que debe existir un nuevo gobierno que desmonte todo esto hecho por el correísmo. Y si es un gobierno correísta, vamos a tener que seguir en estos litigios administrativos, jurídicos y de confrontación en el proceso de resistencia. Pablo, finalmente, ¿qué podemos hacer las organizaciones, tanto de defensa de derechos humanos como el resto de organizaciones de la sociedad civil? El primer paso que es indispensable es manifestar esta solidaridad con la UNE, ¿no es cierto? Es tratar de juntar fuerzas. Bueno, quizás varias acciones, ¿no? Desde estas organizativas, de la búsqueda de la solidaridad de las organizaciones y de la población en general, hasta agotar todos los mecanismos institucionales que la propia Constitución y las propias leyes lo establecen. Saludo la iniciativa de invocar la intervención de la Defensoría del Pueblo, que me parece que es una institución que debe cumplir su mandato, en este caso vigilar por el ejercicio de los derechos ciudadanos. Me parece además pertinente y recordar que los estados se afectan cuando sus ingresos o sus potenciales ingresos se ven en riesgo. Me refiero a que en muchos procesos de negociación, de acuerdos de libre comercio, en fin, se están incluyendo cláusulas sobre respeto a los derechos humanos. Y es desafortunado que aquellos países que están en proceso de negociación de este tipo de acuerdos demuestren y manden mensajes equivocados a la comunidad internacional de que no están respetando los derechos humanos y particularmente este grupo de derechos muy sensible para procesos de negociación, como el que está llevando adelante Ecuador con la Unión Europea. Me parece importante que la Unión Nacional de Educadores tome contacto con los sindicatos de esos países, pero también con los gobiernos de esos países, con la delegación de la Unión Europea aquí y le entregue un expediente para que sea analizado, considerado respecto a la presunta violación sistemática del derecho a la libertad de asociación, de reunión pacífica, de sindicalización que se estaría afectando con la implementación de este proceso administrativo. Yo creo que también debemos pensar en esos escenarios. Invoquemos algunas normas en el marco de la Comunidad Andina de Naciones también. Llamemos la atención del secretario general de la UNASUR, en fin, de estos mecanismos de integración regional que se han comprometido a velar y respetar los derechos humanos. Bueno, presentémosles un caso de esta naturaleza e invoquémosle a que se pronuncien sobre lo que nosotros creemos que son irregularidades y graves violaciones a los derechos humanos. Bien, hay una serie de acciones entonces, Rosana, que ustedes pueden tomar para defender la organización, la UNE, pero también el derecho fundamental a asociarnos libremente. Así es, vamos a recoger, agradecemos infinitamente a este espacio de libertad de expresión que nos permite justamente llegar con nuestra opinión, con nuestra razón histórica, decimos, de existir, dejar el mensaje de que somos legítimos. La legitimidad nace de la voluntad de quienes quieren estar en la Unión Nacional de Educadores.
Mientras existe esa legitimidad por la necesidad, vamos a estar aquí como una organización respondiendo a defender la educación fiscal, laica, gratuita, plurinacional para todos y los derechos de los docentes, derechos humanos, derechos laborales que han sido violentados en esta década en donde hemos perdido los ecuatorianos en libertades como libertad de asociación, libertad de expresión, libertad de prensa. Eso se ha violentado y vamos a seguir en ese camino. Recogemos y agradecemos a Pablo sus sugerencias que las vamos a hacer. Agradecemos toda la solidaridad del Frente Unitario de los Trabajadores, de la CEDOCUD, la CTE, la UGT, del Frente Popular, de Fundamedios, de todos aquellos que están con nosotros en este litigio administrativo. Perfecto, gracias Rosana, gracias Pablo por estar aquí y a todos ustedes amigos de la República S. Gracias por acompañarnos en Libre Expresión, este espacio en el cual intentamos dar un vistazo a los temas de derechos humanos y democracia y también sociedad civil en nuestro país. Quedan invitados a nuestro próximo programa la semana próxima. Gracias. Sé parte de la generación sin límite, porque hablar y mensajear sin límite es tener más. Con los nuevos paquetes de Claro prepago sin límite, habla y mensajea ilimitadamente, como siempre lo soñaste. Además incluyen megas gratis para que pases conectado. Con $2 tengo ilimitado por 2 días, con 3 por 3 días y con mi paquete de 6 por 6 días ilimitado a todas las operadoras. Activa tu paquete enviando ilimitado al 5000. Únete a Claro y vive sin límite, porque Claro te da más. La ley de comunicación y la persecución de parte del gobierno hacia los medios de comunicación ha traído como consecuencia de que haya poca investigación realmente sobre los actos de corrupción. No se ha investigado a profundidad, es que no se investiga. Lo poco que sale, está saliendo hace ¿qué? Los últimos 2 meses en los medios de comunicación. Y eso rompiendo una barrera del miedo importante por la persecución a través de ciertos organismos. Más allá de quién la proponga, claro, es algo que debe generar, me parece a mí, un consenso nacional por encima de lo ideológico, porque este es uno de los grandes temas donde ser de derecha o de izquierda es absolutamente irrelevante. Lo único que hace falta para estar de acuerdo con este tipo de cosas es ser honesto y decente, nada más. Hemos visto ciertas anomalías que nos llevan a pensar que efectivamente hay actos de corrupción. Como tú bien señalas, no ha habido una investigación que te permita a ti decir, salvo ciertas cosas que han salido a la luz, pero hay un factor fundamental que deben de tocar, que es respaldar a la prensa. Porque la prensa independiente es realmente la que te ayuda a ti en este tipo de investigaciones. ¿No es verdad el comunicado del Ministerio de Interior que dice que el traslado se produjo respetando los derechos humanos? De todo el texto del comunicado del Ministerio del Interior, yo creo que la única palabra que es verdad es traslado. ¿Cuál es la versión oficial? Precautelar los intereses y la integridad, mejor dicho, de estas personas. ¿Qué pasa en la realidad? La integridad de la vida de esas personas se ve amenazada por el mismo Estado, que además les quita dignidad como seres humanos. Que tengo la obligación moral como periodista de condenar y de denunciar a la sociedad ecuatoriana. No puede haber personas sin identificarse que estén tomando fotografías a quienes hacemos nuestro trabajo. Y eso también tiene que preocupar a la sociedad, porque no puede ser que con fondos públicos se financie eso. Establecer una contribución de 2 puntos adicionales sobre el IVA. Las noticias de último minuto, en vivo, en el instante mismo que están ocurriendo. Por laRepública.es. laRepública.es, un
paso adelante en información. Entérese de lo último de noticias nacionales e internacionales, además de los deportes y todo sobre nuestros programas en línea. www.larepublica.es. No importa dónde se encuentre, estamos a un solo clic de distancia. Síganos también en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. larepublica.es, la mejor opción para estar informado en línea.